Shalom a todos. Vamos a tocar hoy un tema fascinante y misterioso. Jerusalén, Jerusalén. Una ciudad que ha capturado la imaginación y la devoción de millones a lo largo de la historia. Se destaca como un símbolo de fe y resistencia en el judaísmo. Desde su elección como capital por el rey David, hasta su posición en el corazón de las oraciones judías contemporáneas, Jerusalén ha permanecido intrínsecamente vinculado a la identidad judía. Este texto explora las múltiples facetas de Jerusalén y su inquebrantable lugar en el judaísmo, ya que Jerusalén no es solo una ciudad en el mapa, sino un faro de espiritualidad y esperanza. Su muro occidental, el último vestigio del templo sagrado, es un testigo mudo de milenios de oraciones y anhelos. Cada piedra de sus calles parece susurrar historias de profetas y reyes, de exilios y retornos. Es en este Jerusalén donde la historia y la leyenda se entrelazan, creando un inspirador de generaciones de judíos para mirar hacia su dirección en oración y anhelo. En las festividades y ceremonias, la memoria de Jerusalén se revive, reafirmando su lugar central en el corazón judío. Su presencia en la liturgia, en la poesía y en la práctica religiosa cotidiana subraya su rol insustituible como el epicentro espiritual y cultural del pueblo judío. La historia de Jerusalén como el epicentro del judaísmo comienza con el rey David, quien la declaró capital del reino de Israel alrededor del año 1000 antes de la era común. Su hijo Salomón erigió el primer templo, convirtiéndolo en el núcleo de la vida religiosa judía. La destrucción de este templo por los babilonios en el año 586 antes de la era común y del segundo templo en el año 70 de la era común por los romanos marcó periodos de profundo lamento y diáspora en la historia judía. Estos eventos trascendentales no solo redefinieron la geografía física y espiritual de Jerusalén, sino también moldearon la psique colectiva del pueblo judío. El lamento por la pérdida de los templos se convirtió en un tema central en la liturgia judía, manifestándose en prácticas como el ayuno de Tisha B'Av y la ruptura de un vaso en las bodas en memoria de Jerusalén. Inti Shacheh Jerusalem Tishchach Yemini, Tishchach Leshoni Lepi. Si te olvidara Jerusalén, me olvidara de mi mano derecha y que mi lengua se pegue en el paladar. La memoria colectiva de la gloria y la devastación de los templos sigue siendo una fuente de inspiración para la perseverancia y la fe judía, impulsando la esperanza de un futuro de paz y restauración. Además, la diáspora resultante diseminó las enseñanzas y las tradiciones judías por todo el mundo, lo que irónicamente contribuyó a la resiliencia y la diversidad del judaísmo a lo largo de los siglos. En las escrituras judías, Jerusalén es más que una simple localidad geográfica. Es un símbolo de la presencia divina y de la relación especial entre Dios y el pueblo judío. El templo ubicado en el monte Moriah es tradicionalmente considerado el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, resaltando su significancia en la fe judía. Este enlace profundo con lo divino eleva a Jerusalén a un estatus
místico dentro del judaísmo. El monte Moriah no es solo un punto de referencia histórico, sino un eje espiritual que conecta el cielo y la tierra. Un lugar donde lo terrenal y lo celestial se encuentran. La representación de Jerusalén en las escrituras y en las oraciones trasciende su realidad física, convirtiéndola en un espacio donde lo sagrado se manifiesta de manera tangible. El templo, más allá de su estructura física, representa la aspiración eterna hacia la santidad, la justicia y la paz, valores fundamentales del judaísmo. Así, Jerusalén, Yerushalayim, no solo es recordada por su historia y su geografía, sino también venerada como un faro de aspiración espiritual y moral para el pueblo judío en todo el mundo. La dirección de Jerusalén es central en las prácticas de oraciones judías, donde los fieles se orientan hacia la ciudad durante sus rezos. En las fiestas judías la frase Beshana Vaha de Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén, se pronuncia reflejando un anhelo de retorno y redención. Esta oración hacia Jerusalén no es solo un acto geográfico, sino también un gesto cargado de significado espiritual y cultural. Al dirigir nuestras oraciones hacia Jerusalén, los judíos de todo el mundo se unen en vínculo común, fortaleciendo su sentido y comunidad y pertenencia. Esta práctica simboliza la unidad del pueblo judío, disperso por el mundo, pero unido en su corazón hacia un solo punto sagrado. La frase recurrente en las festividades el año próximo en Jerusalén es una expresión de esperanza y de fe, un recordatorio constante del deseo de unión y paz, no solo para nosotros mismos, sino para toda la humanidad. Este anhelo trasciende el retorno físico a la ciudad. Es un llamado al estado de redención espiritual y a la realización de un ideal de armonía y justicia universal, pilares centrales en la enseñanza judía. El duelo por la destrucción de los templos es una parte integral del judaísmo, con días como Tisha B'Av, dedicado a la memoria de estos eventos. Estos momentos de luto se entrelazan con la esperanza de un futuro en el que Jerusalén y el templo sean restaurados. Esta conmemoración anual no es solo un recuerdo de las tragedias pasadas, sino también un profundo ejercicio de reflexión y conexión espiritual. En el judaísmo, el luto por los templos va más allá de la pérdida física. Representa un periodo de introspección sobre la distancia espiritual entre el ser humano y lo divino. Los días de luto como Tisha B'Av son momentos en los que se renueva el compromiso con los valores y enseñanzas judías, reflexionando sobre la naturaleza transitoria de la existencia y la importancia de la comunidad y la fe. Además, estas observancias fortalecen la esperanza en la futura reconstrucción de Jerusalén y el templo, no solo como edificaciones, sino como símbolos de una era de paz y entendimiento universal. Así el duelo y la esperanza se entrelazan, formando un ciclo de memoria y aspiración que es vital para la identidad y la práctica religiosa judía. En el judaísmo moderno, Jerusalén sigue siendo un símbolo potente. En el movimiento sionista, la ciudad es vista tanto como un hogar ancestral como un ideal moderno. La realidad política de Jerusalén también ha influido en cómo se percibe y se celebra en el judaísmo contemporáneo. Jerusalén, en el contexto del judaísmo actual, trasciende su significado histórico y espiritual para abrazar también un rol en el discurso político y cultural moderno.
dentro del movimiento sionista. Jerusalén es venerado no solo como el corazón histórico del pueblo judío, sino también como un símbolo de autodeterminación y futuro. Esta visión combina el respeto por la tradición con un enfoque progresista hacia la creación de este Estado judío moderno. Por otro lado, la compleja situación política de Jerusalén en la arena internacional ha llevado a debates y reflexiones dentro de la comunidad judía sobre su papel en la búsqueda de la paz y la justicia. Este entrelazamiento de lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo político, confiere a Jerusalén un lugar único en el judaísmo contemporáneo, simbolizando tanto un regreso a las raíces como un puente hacia el presente y al futuro. El estatus de Jerusalén sigue siendo un tema de considerable debate y conflicto, especialmente en el contexto del conflicto israelí-palestino. Las opiniones sobre el futuro de Jerusalén varían ampliamente dentro de las diversas corrientes del judaísmo. Jerusalén, en el núcleo del debate contemporáneo, representa una encrucijada de historia, fe y política. Su complejidad es el reflejo de su posición única en el mundo. Una ciudad sagrada para varias religiones, un epicentro de conflictos históricos y contemporáneos. En el judaísmo, las perspectivas sobre Jerusalén abarcan un espectro amplio, desde visiones tradicionalistas hasta enfoques progresistas, cada uno influenciada por interpretaciones teológicas, históricas y políticas. Algunos ven a Jerusalén como un símbolo eterno de la identidad judía, mientras que otros la consideran una pieza clave en la búsqueda de una solución pacífica y justa en la región. Esta diversidad de opiniones refleja la riqueza y complejidad del pensamiento judío, demostrando cómo una ciudad puede ser el centro de esperanza, sueños y desafíos para todo un pueblo. La discusión continúa sobre el futuro de Jerusalén en el judaísmo. Y esta discusión es testimonio de su importancia inmutable y su rol como piedra angular en la identidad y la espiritualidad judía. Como conclusión, Jerusalén, con su rica historia y significado espiritual, continúa siendo un pilar central en el judaísmo. A través de los siglos, ha simbolizado la fe, la resistencia, el luto y la esperanza del pueblo judío. Su importancia trasciende el tiempo y las circunstancias, permaneciendo como un punto focal de identidad judía y de espiritualidad. Jerusalén no es solo un lugar en el mapa, sino un símbolo viviente del corazón y del alma del judaísmo. Su influencia se mantiene más allá de sus murallas antiguas, llegando a las comunidades judías de todo el mundo. Representa un legado de fe inquebrantable, un testimonio de la fortaleza frente a la adversidad. En cada rincón de Jerusalén, en cada piedra, callejón, residen capas de significado que se han tejido a lo largo de milenios. La ciudad sigue siendo un faro de espiritualidad y un recordatorio constante de las aspiraciones judías hacia la paz, la justicia y la armonía. A través de las generaciones, Jerusalén ha sido y sigue siendo un espejo del alma judía, reflejando su historia, sus luchas y su eterna esperanza. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.